Bien, entonces vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Eh, Vamos a arrancar entonces con los temas del curso. Eh, Vamos a hablar entonces de señales y sistemas. Y cuando hablamos de señales y sistemas, vamos a enfocarnos en una abstracción. Digamos que eh, el tema central de este curso es construir la abstracción de lo que significa la representación de sistemas. Cuando hablamos de sistemas, hablamos de sistemas físicos, matemáticos o computacionales, de manera que podamos plantear de manera abstracta la manera en que una señal de entrada interactúa con el sistema para generar una señal de salida, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de abstracción, hablamos de una representación en la que el sistema lo podemos ver como una caja que describe de manera completa ese sistema, y podemos aplicarle una señal de entrada y con base en el conocimiento de la abstracción del sistema, podemos determinar cómo es la señal de salida, ¿cierto? Entonces tenemos una señal de entrada representada por una flecha, un sistema representado por una caja de la cual conocemos lo que hay por dentro, ¿cierto? Y una señal de salida que se convierte en la transformación que ese sistema hace de la señal de entrada, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de lo que haya aquí adentro, entonces se genera una señal a la salida. Y este es el centro de este curso. La abstracción de sistemas y con base en esa abstracción construimos o determinamos la manera en la que esos sistemas transforman diferentes tipos de señales de entrada en señales de salida, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de sistemas, podemos hablar de sistemas mecánicos, por ejemplo, un sistema masa-resorte. Tenemos una masa conectada a un resorte que va al mismo tiempo conectada a una superficie que es móvil. Entonces, yo puedo generar un desplazamiento eh, en función del tiempo, en tiempo continuo, x de t, y el desplazamiento de esa superficie que sostiene al resorte y a la masa, que inicialmente están en reposo, entonces genera un desplazamiento en la masa y de t. Entonces, dependiendo de la intensidad y de la frecuencia de ese movimiento, se genera un desplazamiento de una intensidad y frecuencia que están muy relacionados con la característica del resorte, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en la abstracción que queremos construir de ese sistema físico que puede ser tangible, pues nosotros podemos conseguir un resorte, pegarle una masa y eso pegarlo o sostenerlo del extremo superior y simplemente generar un movimiento en la parte superior. Y entonces, si el sistema masa-resorte está modelado por una caja como estas, de la cual conocemos el modelo, que es lo que está aquí contenido, yo puedo plantear una señal de entrada que sería como ese movimiento que genero en la parte superior. Por ejemplo, aquí se plantea un movimiento desde el reposo, un movimiento con una característica senoidal que resulta ser periódica. Y entonces, a la salida, lo que vemos es una señal que empieza, pues que genera un desplazamiento. Fíjense que se genera una especie de retardo entre la señal de salida con respecto a la señal de entrada.
puede aumentarse o disminuirse la amplitud, y eso pues depende de la constante del resorte, depende de la masa, ¿no es cierto? Pero se genera una señal a la salida que puedo representar en función del tiempo. Entonces, aquí tengo y de t, que sería el eje vertical, y el tiempo en el eje horizontal. Tenemos señales continuas, ¿cierto? Y podemos entonces, con base en el conocimiento y esa abstracción que se hace del sistema, determinar cómo se comporta eh, ante una entrada específica, ¿no es cierto? Y conociendo esto, entonces, por ejemplo, podemos hacer simulación, podemos cambiar las señales de entrada y con base en simulación obtener las señales de salida, ¿cierto? Si conozco el modelo abstracto que representa a ese sistema. Para un sistema de tanques, ya lo habíamos mencionado en la introducción del curso. Entonces, tengo un par de tanques que están conectados entre sí, tengo un caudal de entrada, un caudal de salida del primer que se convierte en la entrada del segundo y un caudal de salida del segundo tanque que es R2. Tengo las alturas de los tanques, tengo la geometría del tanque que tiene un efecto en el comportamiento dinámico y yo puedo plantear relaciones entre las variables de ese sistema, de manera que ese sistema físico y tangible puede verse como una abstracción que está definida en este cuadro, ¿cierto? Un modelo matemático que representa el comportamiento de ese sistema. Le puedo aplicar una señal de entrada. Entonces, aquí tenemos un pulso de una duración finita, ¿cierto? Entonces empieza en un valor en el instante cero y en determinado momento se hace cero y estamos hablando del caudal de entrada. Entonces es algo así como que abrimos la llave para tener un caudal constante y la cerramos. Si conocemos el sistema de tanques, entonces podemos ver cómo se va a comportar el caudal de salida del segundo tanque, R2, en función del tiempo. Básicamente lo que vamos a tener es un comportamiento creciente que llega a un máximo y luego de manera decreciente se va aproximando a cero. Y ese comportamiento a la salida, que es como la transformación de esa señal de entrada, la genera las características de ese tanque. El modelo abstracto, modelo matemático, construido con relaciones entre las diferentes variables, pues me permite simular ante una entrada como estas o ante cualquier tipo de entrada, cómo puede ser la señal de salida. Señal de entrada representada con una flecha y señal de salida representada con una flecha, ¿cierto? Y este sería entonces el comportamiento de la salida cuando se aplica una señal de entrada como estas para un sistema de tanques de este tipo. Entonces, la abstracción consiste en crear el modelo que va aquí adentro y nos vamos a preocupar de eso en este proceso. Sistemas más complejos. Entonces, uno de los sistemas con los que tenemos interacción constantemente. Un sistema celular, pues básicamente es un sistema que en un lado es capaz de tomar las ondas de presión sonora en el aire, convertirlas y transformarlas de alguna forma, transferirlas de alguna forma a un sistema similar en el otro extremo, que es capaz de reproducir esas señales que han pues, pasado por todo el sistema en señales sonoras, que son cambios de presión en el aire, que representan de manera
significativamente fiel, la señal original, de manera que este sistema pues cumple su propósito. Para una conversación de voz, pues el propósito es lograr que al otro lado se entienda de manera clara lo que se está diciendo. Entonces, en general, pues se logra eso. Hay algunos fenómenos que entorpecen esa condición, pero en general se cumple ese propósito. Desde el punto de vista de la abstracción, pues tendremos una caja que representará el sistema que permite que una señal sonora en función del tiempo, representada de esta forma, se reproduzca al otro lado, ¿cierto? Y el nivel de fidelidad con el que se reproduzca, pues permite que se cumpla el objetivo del sistema, que es transferir una señal de audio de un extremo al otro, ¿cierto? Pero entonces, aquí aparecen algunas de las características importantes de los sistemas, y es, por un lado, la modularidad. Estamos hablando de sistemas complejos que se pueden representar mediante combinación de subsistemas. Entonces, entre dos dispositivos celulares, pues hay un conjunto de elementos en la mitad. Entonces, torres que reciben señales electromagnéticas que se interconectan entre sí y que transfieren la señal al otro extremo. Y entonces, desde el punto de vista de los elementos que constituyen un sistema como estos, entonces, pues tengo el dispositivo celular en un extremo al cual le entra una señal sonora y que convierte en una señal electromagnética. Una señal electromagnética que se transfiere por el aire a una torre. Esa torre estará conectada con otra torre, por ejemplo, por fibra óptica, y luego esa otra torre, ubicada en alguna otra parte geográfica, entonces convierte esa señal nuevamente en una señal electromagnética que puede captar el receptor y convertirla en una señal de audio. Entonces fíjense que lo que tenemos es un conjunto de subsistemas interconectados y de señales que fluyen entre ellos para conformar pues el sistema completo, que puede verse de forma modular o que puede agruparse. Entonces, otra segunda característica de los sistemas es que yo puedo agrupar los subsistemas para verlo o para identificar ese sistema como una agrupación de elementos. Entonces, ese sistema puesto por subsistemas puede verse como una sola caja, que es una combinación de los componentes que están dentro del sistema y que convierten la misma señal de entrada en la misma señal de salida. Fíjense que esa misma señal está aquí y la misma señal de salida está acá. En una abstracción de este tipo, pues digamos que eh, nos despreocupamos de lo que hay aquí adentro, ¿no es cierto? Simplemente modelamos la manera en la que se van transmitiendo esas señales o a la manera en la que se transforman esas señales para convertir la señal de entrada en la señal de salida, ¿no es cierto? Y es esa característica de agrupamiento que tienen los sistemas. Yo puedo agrupar los subsistemas en un sistema más complejo. Eso desde el punto de vista de los sistemas. Hablemos de las señales. Entonces, eh, la definición de señales en realidad algo muy simple. Uno puede ver las señales como funciones matemáticas, ¿cierto? Y entonces una función matemática que tiene una variable independiente, que normalmente es el tiempo, y una variable dependiente, que depende, o que está relacionada con el fenómeno físico que se representa. Entonces, puede ser una señal en voltaje, puede ser en el caso del sistema de tanques, entonces, los flujos o caudales, o en el caso del sistema de audio, pues la presión del sonido, o en un sistema financiero, no sé, los aportes en dinero,
o en un sistema demográfico la población, depende del sistema, ¿no es cierto? Pero entonces esas señales se representan en función del tiempo. Entonces, para el sistema masa-resorte, o para el sistema de tanques, o para el sistema celular, pues tenemos diferentes tipos de señales representadas en función del tiempo, en este caso en tiempo continuo, señales continuas que generan señales continuas, ¿cierto? Ahora bien, podemos representar esas señales en tiempo continuo. Fíjense la notación, aquí tengo x de t, una señal que es continua en el tiempo, y el tiempo pues puede tomar cualquier valor en los reales, ¿cierto? Aquí está en una escala eh, dividida en secciones, pero resulta que uno puede ver el tiempo con el nivel de precisión que quiera para una señal en tiempo continuo, ¿cierto? Uno puede hacerle zoom aquí al tiempo y entonces ve esta sección que seguirá siendo continua. Las señales en tiempo discreto, pues básicamente se caracterizan porque son puntos específicos de la señal en instantes de tiempo específicos, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya sigue siendo en una escala temporal, pero para un conjunto discreto de valores, no un conjunto continuo en el que se puede tomar cualquier valor, sino un conjunto discreto en el que tengo el instante 0, el instante 1, el instante 2, el instante 3, el 4, el 5 y el 6. Y no tengo los valores intermedios, solamente tomo los valores en unos instantes de tiempo específico. Esto característica de sistemas físicos reales, ¿cierto? La temperatura de manera real, pues eso es una variable que cambia de manera continua, ¿no es cierto? Si uno grafica la temperatura, uno puede conocer en cada instante de tiempo, de forma continua, pues cuál es el valor. Ya para efectos computacionales, entonces se tiene representaciones de este tipo, de este tipo para las señales eh, en tiempo discreto. Fíjense cómo cambia la notación. Aquí utilizamos paréntesis, utilizamos la variable continua t, aquí utilizamos corchetes, ¿cierto? De esos rectos, ¿cierto? Corchetes rectos. Y utilizamos la variable también temporal, n, pero n toma valores discretos, en este caso enteros positivos, 0, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Aquí t toma valores reales, 0, 0.1, 0.2 o 0.001 o 0.0001, toma valores reales, ¿cierto? Con el nivel de resolución que uno quiera. Aquí toma valores enteros, 0, 1, 2, 3, en fin, ¿cierto? ¿Cómo se hace este proceso? Entonces, para convertir de una señal en tiempo continuo a una señal en tiempo discreto, se utiliza un procedimiento conocido como muestreo, que vamos a estudiar en detalle en la segunda parte del curso. Y lo que se hace es que esa señal en tiempo continuo se muestrea de manera periódica con un intervalo de muestreo definido que llamamos T mayúscula. Entonces, x de n es igual a la señal en tiempo continuo en periodos o intervalos de muestreo específicos definidos como T mayúscula. Fíjense que aquí utilizamos paréntesis para esta notación y aquí utilizamos corchetes. Esta es una señal discreta que tiene un equivalente continuo que es x de n por t, siendo t un periodo de muestreo que puede tomar un valor cualquiera en los reales, ¿cierto? Entonces, un periodo de muestreo que puede ser de 0.001 segundos.
o de 0,1 segundos, o de 1 segundo, ¿cierto? Y entonces tengo n minúscula muestras que corresponden a los instantes de tiempo 0, 1, 2, y multiplicados pues por el periodo de muestreo correspondiente, pues determinan el instante de tiempo en el cual se toman las muestras, ¿no es cierto? Entonces esta es una versión muestreada con un intervalo de muestreo T mayúscula de esta señal que resulta ser continua, ¿no es cierto? Esto se hace con frecuencia para hacer manipulación computacional de datos físicos, es decir, cuando utilizamos un sistema de procesamiento en tiempo discreto, estamos hablando de microprocesadores o microcontroladores que procesan una señal en tiempo continuo, muestreándola y obteniendo una representación en tiempo discreto de la señal, ¿cierto? Entonces esto se utiliza con mucha frecuencia en manipulación computacional de datos. Y entonces, ¿cómo me devuelvo? Aquí estábamos hablando de convertir de tiempo continuo a tiempo discreto y cómo recupero la señal en tiempo continuo. Es decir, si tengo esa representación muestreada de la señal, ¿cómo convertirlo en una señal en tiempo continuo? Entonces, para esto se pueden utilizar sistemas de diferente orden y entonces el más básico es un retenedor de orden cero. Descrito en palabras, un retenedor de orden cero lo que hace es convertir la señal en tiempo discreto en una señal en tiempo continuo, ¿no es cierto? Es decir, la variable discreta n se convierte en una variable continua t. Y lo que hace este retenedor es que toma el valor de la primera muestra y lo mantiene mientras pasa el tiempo del intervalo de muestreo. En la siguiente muestra, perdón, en el siguiente instante, entonces toma el segundo valor, que sería este de aquí, lo toma en este instante de tiempo y lo conserva durante el intervalo de muestreo. Luego toma el siguiente valor, que sería y lo conserva durante el siguiente intervalo de muestreo y así sucesivamente. Entonces, un retenedor de orden cero, pues obtiene como esta versión escalonada de la señal original. No resulta ser muy fiel, pero es una reconstrucción, entre comillas, burda de la señal original en tiempo continuo. Yo puedo tener una mejor representación de esa señal utilizando una técnica diferente. Entonces, por ejemplo, haciendo una interpolación lineal a tramos, yo puedo unir los puntos de muestreo con líneas rectas e interpolar los puntos intermedios, ¿cierto? Una línea recta me permite conocer el valor de la señal en cualquier instante de tiempo entre esos dos puntos, ¿cierto? Y resulta una representación mejor, pues, de la señal original. Esta es una representación lineal a tramos, pero es una mejor representación de la señal original. Entonces, dependiendo del orden del sistema, esto sería un sistema de orden 1, el que se encarga de hacer una reconstrucción lineal a tramos. Y puedo, entonces, devolverme y obtener la representación de la señal en tiempo continuo o por lo menos una aproximación a esa señal original, ¿no es cierto? Esto se conoce como reconstrucción, es el proceso inverso al muestreo que convierte de señales en tiempo continuo a señales en tiempo discreto. Hablando de señales, mencionemos una señal que resulta ser muy importante para el contenido de este curso y que empezamos a ver ayer en la parte de simulación. Ayer hablábamos de señales exponenciales complejas. Vamos a hablar de lo que son las señales exponenciales. De manera específica vamos a
recordar nuevamente lo que son las exponenciales complejas y vamos a ver la relación que tienen con las señales senoidales y cosenoidales, ¿no es cierto? Entonces, en general, una señal exponencial compleja es una señal x de t, señal continua o en tiempo continuo, que tiene pues un coeficiente c multiplicado por e a la at, donde c y a son complejos. Si son complejos, entonces tenemos una señal exponencial compleja, ¿no es cierto? Porque en el caso en el que c y a sean reales, pues se tiene una exponencial real. De manera que si a, o sea, el exponente es positivo, tenemos una exponencial creciente, ¿no es cierto? Una exponencial creciente. Si a es positivo. Si A es negativo, entonces lo que tenemos es una exponencial decreciente que viene desde por aquí, cruza por este mismo punto, que sería C, y sigue decreciendo, aproximándose a cero a medida que el tiempo aumenta. ¿No es cierto? Esto para la exponencial real. Si resulta que A, o sea, el exponente, es un imaginario puro, entonces, tenemos una exponencial compleja en la que el exponente es igual a j omega cero por t, que resulta ser una señal periódica. Ayer veíamos gráficamente cómo se observa la periodicidad de una señal de este tipo. Vamos a ver como la justificación desde el punto de vista matemático de esta condición. Entonces, una señal que es periódica es una señal que se repite con un periodo T mayúscula, ¿no es cierto? Esa es la definición fundamental de una señal periódica. Entonces, si esto es una señal periódica, entonces lo que ocurre es que E a la J omega 0 T es igual, es la misma cosa, en, en el instante T más T mayúscula, es decir, después de que haya ocurrido un periodo completo. Es decir, E a la J omega 0 T es igual a E a la J omega 0 por T más T mayúscula, T minúscula más T mayúscula. Al ser periódica, se repite cada periodo T. Quiere decir que lo que ocurrió en T vuelve y ocurre en T más T mayúscula, ¿no es cierto? Para que eso ocurra, fíjense que yo aquí puedo aplicar propiedades de los exponentes. Cuando tengo una suma en los exponentes, eso es lo mismo que tener funciones exponenciales, el producto de dos funciones exponenciales. Entonces, e a la j omega 0 t multiplicado por e a la j omega 0 t mayúscula es lo mismo que e a la j omega 0 t más t mayúscula, ¿no es cierto? En este caso, como lo que estoy diciendo es que e a la j omega 0 t más t mayúscula, lo dije aquí arriba, es igual a e a la j omega 0 t, lo que tiene que ocurrir es que este segundo término sea igual a 1 para que al multiplicarse por este, pues dé lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que se cumple para una señal como estas, que resulta ser periódica, es que e a la j omega 0 por el periodo t vale 1, ¿cierto? Otro caso, y es que en el caso en el que omega 0, aquí arriba en este exponente, se hace 0, si tengo una frecuencia igual a 0, entonces e a la 0 es 1, ¿cierto? Por lo tanto, x de t vale 1. Esto sería entonces una señal constante. X de t igual a 1 es lo que se conoce como un escalón unitario. Entonces, uno diría que en el instante t igual a 0, se hace 1 y a partir de ese momento, pues queda igual a 1. Y resulta que una señal constante como estas resulta ser periódica para cualquier periodo t. En cualquier instante de tiempo se repite el mismo valor. Entonces, es una señal constante en el tiempo, es una señal que es periódica para cualquier valor de t. En el caso en el que omega 0
sea diferente de cero, omega cero lo definimos como la frecuencia fundamental, entonces ese x de t resulta ser periódico con periodo fundamental t sub cero, que se relaciona con la frecuencia fundamental omega cero por 2pi sobre el valor absoluto de omega cero. Esto es una relación universal, ¿cierto? El periodo se relaciona con la frecuencia angular, pues por esta relación inversa, primero que todo, y por esta constante 2pi. Si no fuera frecuencia angular, frecuencia definida en radianes por segundo, sino definida en hertz, entonces esto desaparece. Desde física por allá en ondas y en resortes y todo el tema, hablábamos de que el periodo es el inverso de la frecuencia definida en hertz, en ciclos por segundo. Si yo mido la frecuencia en radianes por segundo, entonces esa frecuencia en hertz se relaciona con la frecuencia en radianes por segundo por este 2pi que hay por acá, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el periodo fundamental para una frecuencia omega cero que resulta ser diferente de cero es T sub cero, ¿no es cierto? Periodo fundamental. Además, lo mencionábamos ayer, sí, en la clase de ayer, está la relación o la ecuación de Euler que dice que E a la J omega 0t, es decir, una función exponencial compleja, puede estar representada por una suma de señales trigonométricas, un coseno, la parte real, y un seno en la parte imaginaria, ¿cierto? Estas dos cosas son semejantes. Entonces, cuando vemos una exponencial compleja, inmediatamente podemos pensar que tiene una parte real y una parte imaginaria. Una que es el coseno de la frecuencia fundamental en función del tiempo y la parte imaginaria que es el seno de la frecuencia fundamental en función del tiempo, ¿no es cierto? Eso dice la relación de Euler. Y está muy relacionado con el caso en el que estudiamos una función exponencial compleja en la que el exponente es un imaginario puro, ¿cierto? Muy importante esta relación, vamos a estarla revisando con frecuencia en este curso. Entonces no la perdamos de vista. Las señales senoidales, pues recordemos de manera fundamental cómo se define una señal senoidal. Entonces tenemos x de t igual a por el coseno de omega 0t más este phi. Este phi es la fase, ¿no es cierto? La fase básicamente es un desplazamiento en el tiempo en un sentido o en el otro. Yo puedo tener un desplazamiento hacia la derecha, un retraso de fase, o un desplazamiento hacia la izquierda, un adelanto de fase, que no es otra cosa que un adelanto o retraso en el tiempo de la señal, ¿cierto? Esta señal, una señal cosenoidal con un desfase, pi, entonces cruza por a coseno de phi en este punto, es decir, cuando t vale 0, para t igual a 0, entonces lo que nos queda es el coseno de phi multiplicado por a. Entonces, el punto de corte de esta función en este eje es el a coseno de phi. Otra característica es que pues tengo una frecuencia fundamental cuyo periodo fundamental, o sea, el tiempo entre dos crestas consecutivas es igual a 2pi sobre omega cero, ¿no es cierto? Entonces esa es la descripción característica de una señal cosenoidal con todos sus elementos. Omega cero en radianes por segundo se relaciona con F0 en hertz por este 2pi. Yo multiplico 2pi por la frecuencia en hertz y obtengo la frecuencia en radianes por segundo, ¿cierto? Entonces, es una relación muy simple que vale la pena tener en mente todo el tiempo porque en algunos sistemas la frecuencia se representa
en hertz, por ejemplo, en sistemas de audio, entonces se caracteriza, por ejemplo, el ancho de banda de sistemas de audio, que está entre 10 o 20 Hz y va hasta 20 kilohertz, más o menos, ¿cierto? Eso se utiliza con frecuencia, estamos hablando de esta frecuencia F sub 0. Para representarlo en radianes por segundo, entonces lo multiplicamos por 2 pi. Entonces, es tener en cuenta que es esta relación simple la que define la diferencia entre frecuencias representadas en radianes por segundo y frecuencias representadas en ciclos por segundo o en hertz. Pero entonces, debido a la relación de Euler, nosotros podemos decir que esa señal cosenoidal que mencionamos hace un momento y que definimos hace un momento, puede expresarse en términos de exponenciales complejas. Resulta que A por el coseno de omega 0t más phi, cuando aparece este elemento, pues esta fase aquí sumando, entonces eso le añade esta exponencial con exponente imaginario puro relacionado con la fase que multiplica a a la j omega 0t. Fíjense que ahí ya no tenemos una exponencial con exponente imaginario puro, ¿cierto? Sino con exponente complejo. O sea, esto es igual, como es el producto de dos exponenciales, esto es igual a e a la j omega 0t más phi, es decir, esto que hay aquí adentro, ¿no es cierto? Entonces, por eso aparece esto. Entonces, una señal cosenoidal es igual a una suma de exponenciales complejas en la que tengo la mitad de la amplitud para cada uno de los elementos de esos términos, ¿cierto? ¿Y esta relación de dónde sale? Resulta que desde el punto de vista de la definición, y utilizando la ecuación de Euler, yo sé que e a la j omega 0t es igual al coseno de omega 0t más j seno de omega 0t, ¿no es cierto? La ecuación de Euler. ¿Qué pasa si tengo un signo negativo en este exponente? Es decir, e a la menos j omega 0t. Entonces es igual a lo mismo anterior, pero el signo ahora es menos. El que los separa ya no es una suma, sino una resta. ¿Listo? Entonces, si yo parto de ahí y hago la suma de estos dos términos, fíjense lo que ocurre. Voy a sumar estos dos. E a la j omega 0t le voy a sumar e a la menos j omega 0t. Si yo hago la suma de esto más esto, entonces hagamos la suma aquí de esto contra esto. Entonces sumemos coseno de omega 0t más coseno de omega 0t da 2 coseno de omega 0t. La parte real, uno suma las partes reales y las partes imaginarias. Si hago la suma de la parte imaginaria, tengo más j seno de omega 0t menos j seno de omega 0t, y entonces este se va con este, entonces queda solamente 2 coseno de omega 0t. ¿No es cierto? Si paso este 2 para el denominador, entonces tengo una expresión similar a esta que no tiene pues, el ángulo de desfase, básicamente porque aquí lo hice con imaginarios puros, ¿cierto? Entonces, pasando este 2 aquí al denominador de este lado, tengo que el coseno de omega 0t es igual a esta suma de exponenciales complejas sobre 2, ¿no es cierto? Y ahora voy a hacer no la suma de este más este, sino que voy a hacer la resta. A este le voy a restar este. Entonces, si a este le resto a este, entonces tengo el coseno de omega 0t menos el coseno de omega 0t que desaparece. Luego tengo más j seno de omega 0t menos j seno de omega 0t, es decir, más j seno de omega 0t, que me da 2j seno de omega 0t. Por eso, el seno de omega 0t es igual a la resta de este par de exponenciales complejas dividido entre 2j, ¿cierto? Este 2j pasa aquí a dividir. Y ahí entonces determinamos la relación entre el coseno y el seno representados como suma
o resta de exponenciales complejas, ¿no es cierto? Con exponente imaginario puro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Si alguien tiene alguna pregunta, bien pueda. Bien. Ahora, vamos a hablar de relaciones armónicas, porque en el curso vamos a hablar de señales armónicas. Entonces, ¿qué es eso de relaciones armónicas? Resulta que existen señales exponenciales complejas que se relacionan armónicamente, es decir, que son periódicas con el mismo periodo fundamental T sub 0. Es decir, son señales que tienen el mismo periodo fundamental, pero digamos que una con respecto a la otra es un múltiplo entero de ese periodo fundamental. Y esas señales cuyo periodo fundamental o frecuencia fundamental es un múltiplo de, o más bien, una señal que resulta tener una frecuencia que es un múltiplo de la frecuencia fundamental de otra, pues es una señal armónica de esa señal con frecuencia fundamental omega cero, ¿cierto? Entonces, hace un rato dijimos que la condición de periodicidad implicaba que a la j omega t sub 0 es igual a 1, lo que implica es que omega t sub 0 debe ser un múltiplo de 2pi. Eso quiere decir que omega 0 por t toma valores que son múltiplos de 2pi, porque e a la j 2pi vale 1, ¿cierto? E a la j 2pi vale 1. Eso se puede probar de varias formas. Una de ellas es utilizando la definición, usando la ecuación de Euler, ¿cierto? Entonces, el coseno de 2pi más j seno de 2pi, eso da igual a 1. Por el coseno de 2pi, que es igual al coseno de 0, vale 1. Y el coseno y el seno de 0, pues vale 0, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una parte real que vale 1. Entonces, tiene que ser múltiplos de 2pi. Cada múltiplo de 2pi, entonces, pues ocurre que la señal exponencial compleja toma el valor igual a 1. De manera que omega por t sub 0 es igual a 2pi por k, donde k pues puede tomar el valor 0, o más menos 1, o más menos 2, y para todos esos valores de k, esta es una función que resulta ser periódica y que vale 1, ¿cierto? De manera periódica toma el valor de 1. Entonces se puede tener un conjunto de exponenciales complejas relacionadas armónicamente. Es decir, yo puedo tener para esta exponencial compleja el valor de k igual a 0. Para k igual a 0, entonces tengo e a la 0 que vale 1. Para k igual a 1, entonces en relación con la frecuencia fundamental omega 0, pues lo que tengo es una exponencial compleja cuya frecuencia es, pues está, cuando k vale 1, en la frecuencia fundamental omega 0, ¿cierto? Porque es 1 por omega 0 que da omega 0. Para el caso en el que k vale 2, entonces estoy al doble de la frecuencia fundamental, que será entonces una exponencial compleja con el doble de la frecuencia omega 0, que será una señal exponencial compleja que está relacionada de manera armónica con aquella señal para la cual omega, pues para la cual k vale 1, es decir, la señal exponencial compleja que está a la frecuencia fundamental. Todas esas señales
que están relacionadas por la frecuencia fundamental mediante múltiplos enteros, positivos y negativos, se conocen como señales armónicas, porque comparten una misma frecuencia fundamental y sus múltiplos, ¿no es cierto? Tienen la misma frecuencia fundamental y múltiplos de esa frecuencia fundamental. Eso se conoce como señales armónicas. Bien. Tienen frecuencia fundamental que son múltiplos de la misma omega cero, ¿cierto? Y entonces eso vimos ayer para el caso discreto. Bueno, lo complementamos el día de hoy. Para el caso continuo. ¿Qué pasa con el caso discreto? ¿Cómo represento señales exponenciales complejas en el caso de sistemas en tiempo discreto? Entonces, eh, yo tengo x de n, fíjense que estoy utilizando la notación aplicada a sistemas en tiempo discreto. Entonces, si tengo una señal que es igual a c por alfa a la n, en la cual c y alfa son complejos, y específicamente en el que alfa es igual a e a la beta, entonces tengo x de n que es igual a c por e a la beta por n, una señal discreta, ¿cierto? En el caso en el que c y alfa son reales, se tiene una exponencial real. ¿Y cómo es una exponencial real en tiempo discreto? Entonces, si alfa es mayor que 1, aquí hay 4 casos. En el caso del tiempo continuo, teníamos para el caso en el que el exponente era positivo, que teníamos una exponencial creciente, y el caso en el que el exponente era negativo, que teníamos una exponencial decreciente. Aquí vamos a tener 4 casos. Cuando alfa es mayor que 1, entonces tengo una exponencial que es creciente y que se denomina como divergente. Divergente básicamente pues porque empieza de valores pequeños y empieza a crecer, a diverger, ¿no es cierto? A alejarse del cero a medida que el tiempo pasa. Entonces, cuando alfa es mayor que 1, entonces tenemos una condición divergente. Cuando alfa está entre 0 y 1, tenemos una condición convergente. Entonces, empieza de valores grandes y va disminuyendo, aproximándose a cero a medida que el tiempo pasa, ¿no es cierto? Para los casos en los que alfa está entre menos 1 y 0, entonces sigo teniendo una señal que es convergente, fíjense que a medida que aumenta el tiempo tiende a cero, pero una condición alternante, es decir, toma un valor negativo, luego uno positivo, luego uno negativo, luego uno positivo y así sucesivamente, alternando, aproximándose a cero. Y depende del valor de alfa. Si alfa es menor a menos 1, pues tengo una condición divergente, fíjense que empiezan a crecer los valores a medida que pasa el tiempo, pero de manera alternante, un valor negativo, uno positivo, uno negativo, uno positivo y así sucesivamente. Y eso depende del valor que tome alfa para el caso en el que C y alfa son reales, ¿no es cierto? Para el caso en el que beta es imaginario puro, es decir, tenemos x de n igual a e a la j omega 0 n, ¿cierto? Entonces tenemos un beta que es imaginario puro y tenemos una frecuencia fundamental. Entonces, esto se relaciona con esta señal senoidal x de n igual a coseno de omega 0 n más phi, aplicando la relación de Euler, de manera que para sistemas en tiempo discreto también se cumple de una función exponencial con exponente imaginario puro es igual a una señal cosenoidal más en la parte real, más una, parte más una señal senoidal en la parte imaginaria, ¿no es cierto? Y ya sabemos por qué A por el coseno de omega 0n más phi
pues es una expresión de este tipo en la que tengo la suma de un par de exponenciales complejas, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, pues se cumple desde el punto de vista matemático condiciones similares para señales exponenciales complejas con exponente imaginario puro. Ocurren cosas similares en tiempo continuo y en tiempo discreto. ¿Cómo es una señal senoidal discreta? Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, x de n igual al coseno de 2pi por n sobre 12? Entonces, fíjense que en el eje horizontal tengo n. Entonces, recuerden que n toma valores enteros que vienen desde los negativos hasta los positivos, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense que aquí tengo una señal que tiene periodo igual a 12. Tener un periodo 12 significa que la señal se repite cada 12 muestras. Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí vuelve al mismo valor que empezó en este lugar. Y se repite de manera periódica, ¿cierto? Entonces, esta es una señal en tiempo continuo definida como el coseno de 2pi por n dividido 12, en la cual pues tenemos una periodicidad igual a 12, ¿cierto? Cada 12 muestras se repite la señal. Entonces aquí podemos reforzar esto con simulaciones. Entonces recordemos, un segundo, aquí en el Moodle ya pueden encontrar, yo cambio esto al rol de estudiante. Entonces en la parte de simulaciones aparece ya la simulación número 1. Entonces en la simulación número 1, eh, entonces está lo que empezamos a revisar el día de ayer, señales estándar en tiempo continuo. Ayer miramos la simulación de lo que es una señal exponencial compleja, de la gráfica de la parte real, de la parte imaginaria, le cambiamos algunos de los parámetros. Entonces pues recuerden que aquí podemos jugar con los parámetros y ver cuál es el resultado de la simulación. Y entonces aquí hay un conjunto de señales que vale la pena definir, básicamente porque se utilizan con frecuencia para temas de análisis del sistema o para hacer procesos de simulación. Una de esas muy importantes es el impulso, la señal impulso en tiempo continuo, que está definido pues por un delta, ¿cierto? Este es el impulso Dirac o el delta Dirac o el impulso, que tiene un conjunto de propiedades muy útiles. Entonces, por ejemplo, lo que se conoce como la propiedad de tamizado del impulso. Si yo calculo la integral entre menos infinito e infinito del impulso multiplicado por una señal x de t, recuerden que el impulso está definido solamente en el instante t igual a 0. Entonces, lo que hace es tamizar o extraer de la función x de t el valor en el instante x igual a 0, ¿cierto? Propiedad de el impulso, la propiedad de tamizado del impulso. Disculpe, profesor, ¿usted está en la parte de simulaciones? Porque estamos viendo Sí. todavía la presentación. Ay, disculpen, claro que sí. Yo paso esto para allá. ¿Ahí les aparece? Yo todavía no lo veo, no sé Todavía no lo los veo. demás.
Es posible que no. Permítanme que es que depende de la manera en la que yo comparta esto. Voy a dejar de compartir un segundito. Denme un segundo, por favor. Gracias por hacerme caer en cuenta. Eh, Le voy a cambiar entonces, crear en esta pantalla. Me traigo las simulaciones. Ah, y voy a compartir. Listo. Luego me confirman que vuelvan a ver la pantalla. Sí, señor. Listo. Y Entonces, ahora sí se ve. Listo. Ya. estaba por aquí, qué pena. Entonces recuerden, ya en el Moodle les aparece el conjunto de simulaciones definido como la simulación 1, estos 4 ítems que vamos a mencionar a lo largo de la presentación del día de hoy. Entonces tenemos las señales estándar en tiempo continuo, fue pues de las que empezamos a hablar ayer. Voy a hacer clic en el link, entonces me abre las señales estándar. Esta fue la simulación que vimos ayer para la señal compleja, ¿cierto? Aquí más abajo, entonces hay otras señales muy útiles, entonces les estaba hablando del impulso. Entonces, para el impulso, pues el impulso tiene un montón de propiedades que resultan ser muy importantes. Vamos a caer en estas propiedades de manera frecuente. Entonces, recuérdenlas viendo pues esta presentación. Entonces, les estaba hablando de la señal, de la propiedad de tamizado y les hablaba de la integral entre menos infinito e infinito de eh, de un impulso multiplicado por x de t. Y recordemos que el impulso es una señal que está definida en el tiempo t igual a 0 y que por lo tanto al realizar la integral del producto de estas dos señales, lo que obtengo es el valor de la función en el instante 0, ¿cierto? Por otro lado, pues recuerden que una señal impulso es una señal cuya integral desde menos infinito a infinito es igual a 1. Quiere decir que el área bajo la curva de una señal, esta que es muy especial, definida solamente en el instante t igual a 0, tiene un área bajo la curva igual a 1. Es un impulso que tendría de manera teórica una altura infinita, pero un área unitaria. ¿Sí? También está, pues, otras propiedades, entonces tenemos la multiplicación, si multiplico dos funciones, entonces es lo mismo, o más bien una función por el delta es igual a la función en cero multiplicado por delta, ¿cierto? La linealidad, entonces aquí ocurre que si tengo a por delta más b por delta, eso es igual a a más b por delta. Y así sucesivamente, pues hay un conjunto de propiedades que es importante recordar. El tema de la convolución lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto es lo que se conoce como la integral de convolución. Y resulta que si yo hago la integral de convolución de un delta por una señal desplazada en el tiempo, entonces eso me da la función original. Y pues es algo de lo que vamos a hablar y que vamos a definir detalladamente un poquito más adelante, porque resulta ser bastante importante en el tratamiento de señales y sistemas. Pero entonces nos encontramos con la bondad de los ejemplos, ¿cierto? Entonces, los ejemplos que me permiten, por un lado, definir una función delta, por el otro, por ejemplo, evaluar
dice acá, vamos a verificar la propiedad de tamizado definiendo una función arbitraria f de t y haciendo la integral al hacer el producto por delta. Entonces, al hacer esa operación, pues simplemente da la función arbitraria en cero, ¿cierto? Bien, entonces, aquí en la sección de simulaciones, pues van a encontrar otras señales para que las miren y hagan las simulaciones y entiendan sus definiciones. Miremos algunas de ellas, por lo menos la parte de la definición, para que la tengan, pues como en el mapa, ¿no es cierto? Y la puedan revisar y revisar pues las simulaciones correspondientes. Entonces, hay un tipo de señal conocido como la señal Heaviside. Una señal Heaviside que tiene esta definición es una señal que vale 0 para t negativo, para el tiempo negativo, que vale 1/2 para t igual a 0 y que vale 1 para t mayor que 0. Es una definición muy parecida a la definición de un escalón. El escalón unitario, pues no tiene este valor de la mitad, el que dice 1/2 para t igual a 0, ¿cierto? Ese no lo tiene. Pero el resto, pues corresponde a lo que vemos como señal Heaviside. Entonces, si vemos, aquí abajo está la gráfica de la señal Heaviside que vale 0 para t menor que 0. Aquí en 0 valdrá 1/2, estaremos por aquí, y a partir de ese valor, pues tendremos la función valiendo 1, ¿cierto? Una señal rectangular. La señal rectangular es una señal que vale 1 para el valor absoluto de t menor a 1/2, es decir, entre menos 1/2 y 1/2, ¿cierto? Que vale 1/2 para el valor absoluto de t igual a 1/2, o sea, en t igual a 1/2, la función vale 1/2, y vale 0 por fuera de ese rango, o sea, para t mayor a 1/2 y para t menor a 1/2, entonces vale 0. Entonces, fíjense que una señal rectangular, pues toma el valor de 1 entre menos 1/2 y 1/2, que es la definición que aparece acá y que se define en esta simulación, ¿cierto? Aquí se define la señal de Heaviside y se hace una evaluación de la función para valores entre menos 1 y 1, ¿cierto? Y se obtiene pues una gráfica de este tipo en Python. La señal signo. La señal signo vale 1 para t mayor que 0, vale 0 para t igual a 0 y vale menos 1 para t menor que 0. Digamos que tiene el mismo signo del tiempo. Si el tiempo es positivo, entonces el valor es positivo. Si el tiempo es negativo, el valor es negativo. Entonces es una señal de este tipo. Vale 1 para t mayor que 0 y vale menos 1 para t menor que 0. La señal signo, ¿cierto? Entonces aquí están las simulaciones para que jueguen un poquito con eso y revisen y aterricen y aprendan cómo con Python pues se puede definir, utilizando el SymPy, cómo se pueden definir funciones, porque resulta muy útil cuando uno va a analizar sistemas. Entonces uno quiere aplicar un tipo de función, entonces, o de señal en ese caso, entonces usted define la señal y se la aplica al sistema para ver cómo es la respuesta. Bien, continuamos acá. Miremos algunas posibles transformaciones de las señales que aplican tanto para sistemas en tiempo continuo. Perdón, me olvida cambiar el scope de la presentación. Un segundo. Se me pierde el mouse.
Voy a pasar por acá. ¿Listo? Ahí regresamos a la presentación. Listo. Entonces, eh, vamos a hablar de operaciones conocidas como transformaciones de señales, que se aplican tanto para señales en tiempo discreto como para señales en tiempo continuo. Entonces vamos a ver para cada transformación, en unos casos en tiempo discreto, en otros casos en tiempo continuo, considerando pues que se aplican de la misma manera. Entonces, ¿qué es un desplazamiento en el tiempo? Para una señal en tiempo discreto, un desplazamiento en el tiempo para una señal x de n será x de n menos n sub 0, donde n sub 0 pues es el desplazamiento en el tiempo, ¿no es cierto? Eh, para señales en tiempo continuo se define pues un desplazamiento para una señal x de t como x de t menos t sub 0, donde t sub 0 es el desplazamiento en el tiempo. Para esta señal x de n, un desplazamiento para n sub 0 positivo, lo que hace es generar un retardo. Entonces, fíjense, n sub 0 positivo significa que tengo x de n menos n sub 0, ¿cierto? Porque aquí la definición incluye este signo menos. Si este signo es menos y n sub 0 es positivo, entonces aquí voy a tener n menos n sub 0, ¿cierto? Eso genera lo que se conoce como un retardo, que al comparar estas dos señales, pues básicamente lo que hacen es mover hacia la derecha la señal. Fíjense aquí donde está marcado este n sub 0 es la señal, es la muestra que ocurría cuando en este caso n valía 0, ¿cierto? Para n igual a 0 yo estaba aquí y eso es x de n. X de n menos n sub 0, es decir, al aplicarle un retardo de n unidades, es decir, dándole un valor positivo a n sub 0, la señal se corre hacia la derecha n sub 0 unidades. Y lo que estaba en 0 ahora está en n sub 0. Un desplazamiento en el tiempo conocido como retardo. Yo puedo hacer un adelanto en el tiempo, es decir, ya n sub 0 toma un valor negativo, es decir, aquí queda x de n más n sub 0, porque este tomará un valor negativo, ¿cierto? Y entonces eso lo que genera es que esta señal se corra, pero hacia la izquierda. Un corrimiento hacia la izquierda se asocia a un adelanto en el tiempo. ¿Listo? Lo mismo ocurre en tiempo continuo, pero ya el corrimiento en el tiempo no son n sub 0 unidades, sino t sub 0 segundos. Si t sub 0 es negativo, perdón, es positivo, entonces hay un retardo en el tiempo, un desplazamiento a la derecha. Si t sub 0 es negativo, entonces hay un adelanto en el tiempo, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda de la señal, ¿cierto? Y eso se repite tanto para sistemas en tiempo discreto como para sistemas en tiempo continuo. Veamos otra transformación, muy común, pero ya para una señal en tiempo continuo se repite para señales en tiempo discreto. En tiempo discreto, invertir el tiempo desde el punto de vista de la notación es que para una señal x de n la transformo o la invierto en el tiempo para convertirla en una señal de x de menos n. En tiempo continuo, x de t se convierte en x de menos t. Entonces, si tengo una señal x de t de esta forma en el tiempo, x de menos t, porque este está en tiempo continuo, ¿no es cierto? Entonces, x de menos t será una versión espejo con respecto a el eje vertical en el cual t vale 0, ¿cierto? Se da la vuelta de manera horizontal, utilizando como eje de rotación, pues, el eje vertical, ¿cierto? Ese es el efecto de hacer una inversión en el tiempo. Lo mismo ocurre para señales en tiempo discreto. Si yo hago una inversión en el tiempo, lo que hace es que la señal se voltea con respecto al eje para el cual n vale 0, ¿cierto? Y es una versión rotada de la señal con respecto a ese eje.
¿Qué es un escalamiento en el tiempo? El escalamiento en el tiempo, desde el punto de vista de la notación x de n, se transforma en x de 2n, o x de t se transforma en x de 2t de la siguiente forma. Para una señal continua, si esta es x de t, resulta que x de 2t es una señal comprimida en el tiempo. Pareciera que yo estuviera aumentando el tiempo, pero en realidad estoy haciendo que el tiempo ocurra al doble de la velocidad y por lo tanto ocurre más rapidito. Quiere decir que se comprime en el tiempo, ¿no es cierto? Eso entonces depende del valor que tome, digamos que este coeficiente de t en este caso. Si el coeficiente de t es mayor a 1, entonces ocurre esa compresión. Si lo que hago es multiplicarlo por un coeficiente que es menor a 1, es decir, para el coeficiente igual a un medio, no, en este caso es 2, en este caso es un medio, entonces eso lo que genera es una expansión en el tiempo. Depende del valor que tome el coeficiente. Para valores mayores a 1 genera una compresión, para valores menores a 1 genera una expansión en el tiempo. El efecto del escalamiento temporal, que es equivalente para señales en tiempo continuo y para señales en tiempo discreto. Miremos un ejemplito. En este ejemplo vamos a hacer múltiples transformaciones. Entonces vamos a empezar para una señal en tiempo continuo. Vamos a empezar con una señal x de t definida de esta forma. Vale 0 en el tramo entre menos infinito y 0. Toma el valor de 1 para el tramo del tiempo entre 0 y 1. Luego tiene una pendiente negativa entre 1 y 2 para llegar a ser 0 a partir de 2. Eso es x de t. Hagamos algunas transformaciones. ¿Qué pasa si yo le añado un adelanto en el tiempo? Recuerden que si este valor es positivo, pues toma el valor positivo, básicamente porque t tomó un valor negativo, ¿cierto? Esto queda positivo, entonces x de t más 1, que es un adelanto de un segundo en el tiempo, lo que hace es correr esta señal hacia la izquierda un segundo. Entonces, como teníamos este tramo entre 0 y 1, entonces se corre todo esto pasando pues todo este bloque hacia la parte negativa del tiempo y digamos que corriendo este eje, lo que hace la señal en un sentido, que es correrse hacia allá, el eje lo hace en sentido contrario. Es decir, este eje es como si se desplazara en este sentido, ¿cierto? En realidad el eje se queda quieto porque aquí siempre está 0, por eso aquí se ve quieto. Entonces, como en este caso lo que hacemos es imaginarnos la señal desplazándose hacia la izquierda cuando genera un adelanto en el tiempo. ¿Listo? Un segundo. ¿Qué pasa si además de tener un adelanto en el tiempo, tengo una inversión en el tiempo? Entonces, cuando uno tiene adelantos e inversiones, normalmente primero aplica el adelanto y luego al resultado, que es este que esté aquí, le aplica la inversión a la variable temporal, ¿cierto? Entonces, x de t más 1 es x de t con esta señal corrida para allá, que la adelanté en el tiempo. Si fuera x de t menos 1, entonces sería un atraso en el tiempo, es decir, me corro hacia la derecha. Y aquí la inversión en el tiempo significa que volteo esta señal que había desplazado, primero hago el desplazamiento en el tiempo y luego hago la inversión en el tiempo, entonces me queda volteada con respecto al eje vertical, ¿no es cierto? Le hago un volteo completo a esa señal. Ahora escalémosla. Esta señal x de t la vamos a escalar. Fíjense que el coeficiente de t toma un valor mayor a 1.
Aquí está en 3 medios, lo que quiere decir que vamos a generar una compresión en el tiempo. Lo que ocurría en el instante 1, ahora ocurre aquí en el instante 2/3. Lo que ocurría aquí en el instante, que es el inverso, pues a esta relación que hay acá. Lo que ocurría en el instante 2, ahora ocurre aquí en el instante 4/3. ¿Sí? Y pues los valores, como es un escalamiento en el tiempo, la amplitud, que en la señal original iba entre 0 y 1, pues sigue estando entre 0 y 1. Aquí la pendiente aumenta básicamente porque la distancia entre estos dos disminuye, ¿no es cierto? La distancia entre estos dos disminuye. Esta distancia que es de una unidad aquí, pues aquí resulta ser una distancia de 2/3 y por lo tanto esta pendiente aumenta, pero llega al valor de 0 y de ahí en adelante vale 0. ¿No es cierto? El efecto que genera un escalamiento en el tiempo. Y si además de escalarlo, lo corro, entonces hago primero el escalamiento y luego el desplazamiento en el tiempo, ¿cierto? Entonces lo escalé y luego lo corrí una unidad, ¿cierto? En este caso es equivalente a partiendo de esta señal que desplazamos una unidad en el tiempo. Recuerden que primero hacemos el desplazamiento en el tiempo. Tenemos x de t. Para llegar a x de 3 medios de t más 1, primero lo desplazamos en el tiempo, me queda esta señal, y luego lo escalamos en el tiempo, entonces me queda esta misma señal, pero desplazada hasta este punto, ¿cierto? Escalamiento y desplazamiento en el tiempo. Tenemos unas simulaciones que nos permiten analizar estos efectos. A ver si aquí ya va a funcionar cuando yo me traiga la ventana de las simulaciones. Entonces, en el Moodle, en la simulación 1, el ítem número 2 habla de operaciones básicas para señales. Uy, ¿noto? Operaciones básicas para señales en tiempo continuo. ¿Están viendo la ventana de simulación? ¿La del Jupyter? Sí, bro. Sí, sí, ok, listo. Entonces, las operaciones elementales. Entonces, algunas operaciones elementales para sistemas en tiempo continuo. Entonces, está la superposición. Y tenemos entonces la superposición que se aplica en sistemas lineales, pues básicamente si tengo una señal x sub a con una amplitud a y una señal x sub b con una amplitud b, yo las puedo sumar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué efecto pues genera la superposición en señales en tiempo continuo? Entonces puedo evaluar, aquí hay un ejemplo, si x sub a es una señal cosenoidal y x sub b es una señal cosenoidal con una frecuencia diferente, además tienen amplitudes diferentes, yo puedo definir las amplitudes y puedo definir las frecuencias de, de un par de señales cosenoidales, plantear la operación y evaluarla. Entonces, simplemente la superposición para sistemas lineales, pues básicamente es la suma de las señales originales, un par de señales cosenoidales que se suman y que permiten pues obtener una señal de este tipo, ¿no es cierto? Lo que es el corrimiento temporal. Entonces, con base en la definición que mencionábamos hace un rato, entonces aplican un corrimiento temporal a una señal rectangular que permite obtener una señal escalones como esta, una señal en escalones.
es simplemente señales rectangulares. Recuerden que las señales rectangulares están definidas alrededor del tiempo t igual a 0, pero si yo genero retardos en esas señales rectangulares, entonces lo que obtengo es que la suma de esas señales rectangulares se convierte en una señal de escalones como esta. Hagan la simulación para que entiendan la manera en la que el desplazamiento temporal de cada una de estas señales rectangulares aporta a esta señal completa. El escalamiento temporal, entonces aquello de tener un factor a multiplicando al tiempo, que depende de si tengo valores entre 0 y 1, hay encogimiento en el tiempo, o mayores a 1, estiramiento en el tiempo, o para A mayor que 1, pues tengo encogimiento en el tiempo. Si los valores de A son negativos, pues tengo inversión y escalamiento, ¿cierto? Entonces, aquí un ejemplo del escalamiento en el tiempo, de manera que la señal en escalones que teníamos ahora se ve escalada en el tiempo de esta forma, ¿no es cierto? Básicamente aquí le aplican un escalamiento para el cual A es igual a 0.5, ¿cierto? Entonces recuerden que si A está entre 0 y 1, entonces hay una compresión, ¿cierto? Entonces esta señal original pues genera una compresión para obtener esta señal. Entonces analicen cómo ocurre el efecto sobre cada una de las rectangulares que aparecen aquí originalmente para evaluar el tema de la compresión en el tiempo. O la inversión en el tiempo. La inversión en el tiempo, pues, definida de esta forma, poniendo este signo menos por aquí, ¿cierto? Entonces, tengo la señal original y la señal invertida en el tiempo y además retardada, pues es una señal de este tipo, ¿cierto? Es como una señal espejo, que en este caso está retardada, está adelantada un segundo, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí tenemos ejemplos para analizar pues, algunas de esas operaciones básicas que hemos planteado y entonces aterrizar esa conceptualización. Jueguen un poco con los parámetros y entiendan lo que ocurre con las señales y utilicen pues estas simulaciones para, digamos que complementar ese conocimiento. Bien. Recordemos lo que son señales periódicas y las vamos entonces a definir desde un punto de vista matemático. Una señal periódica es periódica con periodo t mayúscula si esa señal no cambia debido al desplazamiento en el tiempo. Entonces, si yo tengo una señal x de t, cuya señal desplazada en el tiempo, el periodo t es igual, es decir, todos los valores de la señal desplazados un periodo t son iguales a la señal x de t, entonces x de t es una señal periódica, una señal que se repite cada periodo t mayúscula, ¿cierto? Y esta es la definición genérica de una señal periódica, una señal que desplazada un periodo t es igual a la señal original, es una señal periódica. Entonces, esta señal que hay acá es una señal periódica porque fíjense que los valores en cero, la señal y los valores regresando a cero se repiten cada periodo t. Si vemos el periodo desde cero, entonces tengo una señal que empieza aquí, se hace aquí cero, sube y vuelve a llegar al mismo valor que estaba en el instante cero, y en el instante, y un poquito después, tiene el mismo valor de acá, y un poquito después tiene el mismo valor de acá, y aquí cuando se hace cero ocurre pues en un instante, un periodo t después de esta. Entonces esta es una señal periódica
que es periódica, ojo con esto, con periodo t, porque se repite cada t, pero también es periódica con periodo 2t. Es decir, esta señal se repite en un periodo, se repite una vez, ¿cierto? Esta de aquí se repite acá, pero yo puedo ver la señal como esto y esto, y eso se repite con periodo 2t. Cada 2t intervalos de tiempo se repite la señal conformada por estas dos lobulitos, ¿sí o qué? Y entonces también es periódica con periodo 3t, porque si yo agarro tres lóbulos, cada tres lóbulos se repiten nuevamente. Cuando ocurre eso, entonces tenemos una señal periódica cuyo periodo fundamental de sub cero, pues es el periodo, es el menor valor del periodo t, que en este caso sería 1, ¿cierto? Un t. Un t es el periodo fundamental de esta señal, que puede ser periódica con periodo 2t, 3t, 4t, pero cuyo periodo fundamental simplemente es el periodo t, que definimos como t sub 0. Entonces, de esta manera se define una señal periódica en tiempo continuo. Y hay un tipo de señal periódica en tiempo continuo especial, y es una señal constante. Yo tengo una señal que toma un valor constante. De una vez recordemos que una señal con un valor constante resulta ser periódica para cualquier valor de t, ¿cierto? Pero no tiene un periodo fundamental definido. Esa es como la característica específica de una señal que toma un valor constante. Es periódica para cualquier valor de t, usted escoge cualquier valor de t y resulta que se repite de manera periódica, pero no tiene un periodo fundamental, ¿cierto? No tiene un periodo fundamental. Eso para una señal constante, o sea que toma un valor constante, ¿cierto? Un valor constante. En esta gráfica sería, por ejemplo, una señal que viene, que toma un valor de 1 desde menos infinito hasta infinito, es una señal periódica para cualquier periodo, pero no tiene un periodo t sub 0 definido. Y algo semejante ocurre para señales periódicas en tiempo discreto. Entonces, una señal en tiempo discreto x de n, que se repite cada periodo n mayúscula, pues será una señal periódica con periodo n, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la notación, se define de esta forma. Aquí tengo una señal periódica, fíjense que toma el valor de, pues supongamos que esto es 1, entonces 1, 1, menos 0.5, y vuelve a ser 1, 1, menos 0.5, y así sucesivamente, tanto en este sentido como en el otro. Esto es una señal que se repite, en este caso con periodo fundamental n sub 0 igual a 3. Cada 3 muestras se repite, y por lo tanto el periodo fundamental n sub 0 es 3. Y esta señal es periódica con periodo n, 2n, 3n, por lo mismo que les mencionaba hace un momento, pero cuyo periodo fundamental es el menor valor positivo de esos periodos posibles, que en este caso es igual a 3, ¿cierto? N sub 0 igual a 3. Señal periódica en tiempo discreto con periodo 3. Un ejemplo. Si yo tengo una señal definida de esta forma, una señal que es cosenoidal, una señal cosenoidal es periódica para t negativo y senoidal para t mayor o igual a 0, siendo el seno una señal periódica. Una señal definida de esta forma sería periódica o aperiódica. Es decir, para todos los valores de t existirá un valor t mayúscula para el cual se repita la señal
desde menos infinito hasta infinito, ¿será una señal periódica o aperiódica? ¿Qué piensan? Aquí está la señal cosenoidal, que está definida para t negativo de esta forma, una señal periódica, ¿no es cierto? Aquí está la señal senoidal para los t positivos, una señal periódica. La pregunta es, x de t está definida como esto para t negativo y como esto para t positivo, ¿será en total x de t una señal periódica o aperiódica? Pues uno se siente tentado a decir que no, no existe forma que sea periódica. No es periódica debido a esta discontinuidad, ¿no es cierto? A pesar de que está compuesta por un par de señales periódicas, la discontinuidad en este punto hace que sea aperiódica, porque esto no vuelve a repetirse en ninguna parte. Entonces x de t no puede ser periódica. Si fuera una señal cosenoidal solamente, sería una señal periódica con periodo t, que sería el inverso de la frecuencia, ¿no es cierto? Pero como se genera esta discontinuidad en cero, esto no se vuelve a repetir, ocurre una vez y nunca más vuelve a ocurrir y por lo tanto es una señal aperiódica, ¿cierto? Debido a la discontinuidad en t igual a cero. También con frecuencia vamos a utilizar la definición de señales pares e impares, tanto para sistemas en tiempo continuo como para sistemas en tiempo discreto. ¿Qué es una señal par? Una señal par es una señal que es idéntica ante una inversión en el tiempo. Es decir, si x de menos t es igual a x de t o x de menos n es igual a x de n, entonces voy a tener una señal par. Fíjense esta señal que tengo acá. Una señal que es simétrica con respecto al eje vertical. Esa es x de t. X de menos t es igual a esa misma señal, ¿no es cierto? Por lo tanto, las señales que son simétricas con respecto al eje vertical, es decir, en el que t vale 0, entonces son señales pares. Ahora, una señal impar son señales que valen 0 en t o en n igual a 0. Señales que en este punto valen 0 y para las cuales x de menos t, es decir, la versión invertida, no es igual a x de t como en el caso de las señales pares, sino igual a menos x de t, es decir, x de t con los valores negativos. Eso es lo que ocurre cuando se presenta una simetría, pero no con respecto a este eje, o más bien, si uno lo mira como simetría con respecto al eje vertical, lo que queda del lado negativo tiene valores negativos. Es más bien una simetría con respecto a un eje ficticio por aquí, ¿cierto? Pues una señal que tiene esta característica, que entre otras, pues se caracteriza porque vale 0 en t o en n igual a 0, entonces es una señal impar, en la que x de menos t es igual a menos x de t. No es simétrica con respecto a este eje, sino que es la versión invertida, los valores invertidos. Si fuera igual a x de menos t fuera igual a x de t, sería esta señal duplicada a este lado, ¿cierto? Pero como esta, en lugar de tenerlos aquí arriba, tiene los valores negativos, entonces es una señal impar. ¿Listo? Entonces, esta es una característica que en algunas partes del curso vamos a mencionar. ¿Qué pasa con señales impares? ¿Qué pasa con señales pares? ¿Cierto? Eh, digamos que para complementar el tema y como dato interesante, es posible representar cualquier señal como la suma de la parte par de esa señal y de la parte impar. Es decir, yo puedo obtener
una señal completa como una suma de las representaciones. Esta sería la parte impar y esta la parte par, ¿cierto? Entonces, si yo sumo la parte impar y la parte par, que representan una señal, entonces, pues obtengo la señal original. Es decir, toda señal se puede dividir en una parte par y en una parte impar. Hablemos de sistemas y hablemos, ya para finalizar la presentación de hoy, de algunas características de los sistemas. Nos enfocamos buena parte de esta presentación pues a temas relacionados con señales. Hablemos de sistemas. Cuando hablamos de sistemas y queremos modelar un sistema, queremos obtener una descripción matemática de ese sistema. Para eso tenemos, por ejemplo, en este tanque, un flujo de entrada, un flujo de salida y una variación en la altura. Para obtener la descripción matemática de ese sistema, si por ejemplo nos preguntamos ¿y cómo determinar el flujo de salida mediante una expresión matemática? Entonces, lo primero es plantear una relación de proporcionalidad. Este símbolo que hay acá plantea proporcionalidad entre el flujo de salida, suponiendo que es un flujo lineal, y el cambio en la altura. Es decir, si yo aumento la altura, va a aumentar el flujo de salida, básicamente porque al aumentar la altura aumenta la presión en la parte de abajo del tanque, que genera un aumento en la velocidad con la que sale el líquido, es decir, aumenta el flujo. Hay una relación de proporcionalidad entre el nivel del tanque y el flujo de salida. Y entonces, ¿qué define el cambio o la altura en un tanque? Pues básicamente pues, hay una relación con la geometría del tanque por un lado, ¿cierto? Y eh, también hay una relación, pues el cambio de la altura del nivel del tanque, de la relación entre la diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida, ¿cierto? La altura va a aumentar en la medida en la que el caudal de entrada sea mayor que el caudal de salida. De manera que si la diferencia entre el caudal de entrada y el caudal de salida es positivo, entonces voy a tener un cambio en la altura que será positivo, o que será negativo si el caudal de entrada es menor que el caudal de salida, ¿no es cierto? Entonces, habrá una relación de proporcionalidad entre la diferencia de los caudales y la variación en la altura. Desde el punto de vista del flujo, uno podría decir que existe una variación en el flujo de salida, básicamente que depende en una relación proporcional entre el flujo de entrada y el flujo de salida, ¿cierto? Entonces, podrá haber aumento en el flujo de salida si esta relación es positiva. Si aumento el flujo de entrada, entonces habrá una variación positiva en el flujo de salida si ese flujo de salida es menor al flujo de entrada y viceversa, ¿no es cierto? Entonces, normalmente en sistemas físicos, las relaciones que nos permiten llegar a las ecuaciones diferenciales se plantean con base en relaciones de proporcionalidad entre las variables que intervienen en el proceso, ¿no es cierto? Entonces, aquí voy en una relación de proporcionalidad entre el cambio del flujo de salida en función de la relación entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Lo mismo ocurre con respecto a la altura. Entonces, un cambio en la altura depende de la relación entre el flujo de entrada y el flujo de salida, ¿cierto? Tengo aquí un par de relaciones de proporcionalidad. Al final, yo puedo definir una ecuación diferencial que me relaciona
la variación en el flujo de salida, básicamente diciendo que habrá un coeficiente o una constante de proporcionalidad que relaciona la diferencia de los flujos para determinar el cambio en el flujo de salida, ¿cierto? Como anteriormente tenía una relación de proporcionalidad, esa relación de proporcionalidad puede obtenerse por una constante. Esa constante puede estar relacionada, entre otras cosas, con la geometría del tanque, ¿no es cierto? La geometría del tanque que se define en función de su sección transversal, ¿cierto? Y de la variación en la altura, entonces puede definir esa relación de proporcionalidad. ¿Cuáles serían las unidades? Entonces, como aquí tengo el cambio del caudal en función del tiempo, y aquí tengo la diferencia de caudal, entonces esta constante de proporcionalidad pues necesitará unas unidades que compensen pues, las unidades de variación de caudal en un lado. Esto es, el caudal se mide en litros por segundo, por ejemplo, y aquí estoy proponiendo una variación del caudal que serían litros por segundo. Entonces, si aquí tengo litros por segundo, esta constante de proporcionalidad tendrá que tener como unidades eh, eh, pues el inverso del segundo para compensar, pues para tener las mismas unidades a los dos lados de la igualdad. Entonces tengo el inverso del tiempo para dar concordancia con respecto al dt que aparece en la parte izquierda de la igualdad y tengo una ecuación diferencial que me permite definir la manera en la que se comporta el caudal o que se comporta ese sistema en general, ¿cierto? En términos de los caudales de entrada y salida. Entonces, un modelamiento de este tipo, pues no es otra cosa que una abstracción de un fenómeno físico, ¿cierto? Y esa es la abstracción en la que se fundamenta este curso. Queremos convertir fenómenos físicos en representaciones matemáticas que me permitan modelar ese fenómeno, ¿cierto? Y entonces para sistemas eléctricos se utilizan unas leyes, tenemos las leyes de Kirchhoff, la ley de Ohm, en termodinámica pues tenemos leyes de termodinámica, aquí en sistemas hidráulicos tenemos principios hidráulicos, para sistemas mecánicos tenemos las leyes de Newton, y esas relaciones básicamente lo que nos permiten es obtener representaciones abstractas, representaciones matemáticas, que son las que van metidas dentro de esos cajoncitos que planteábamos al comienzo de la presentación, que son los que me permiten, con base en esa representación abstracta, hacer simulación o comprender cómo se comporta ese sistema ante diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de esa descripción matemática, yo puedo conocer cómo es la salida del caudal de salida si le doy solución a esa ecuación diferencial. Tengo una ecuación diferencial de primer orden que veíamos en la diapositiva anterior, y entonces si yo resuelvo la ecuación diferencial utilizando alguno de los métodos que ustedes deben haber aprendido en ecuaciones diferenciales, entonces yo puedo obtener una representación en el tiempo de esa solución, que básicamente lo que me muestra es cómo se comporta el caudal, en este caso, ante una entrada escalón. Si yo aquí a la entrada aplico un caudal que es constante desde el comienzo, la salida es un caudal que tiende a igualar el caudal de entrada, o por lo menos a estabilizarse alrededor de un valor. No necesariamente tiene que ser el mismo caudal. Fíjense que aquí tengo una tubería más gruesa y una más delgada, entonces uno diría que el caudal a la salida tenderá a estabilizarse en un valor que no necesariamente es igual al caudal de entrada y que va a generar pues que el nivel del tanque vaya aumentando a medida que pasa el tiempo, y uno podría modelar la variación de la altura con base en esa primera relación que planteamos hace un momento,
cómo cambia la altura en función de los caudales, y obtener una gráfica de variación de la altura que intuitivamente nos dirá pues, que si el caudal de entrada es mayor que el caudal de salida, entonces el tanque se va a rebosar en algún momento. Y la gráfica pues, nos llevará a un incremento del nivel de manera continua, ¿cierto? Una condición asociada a algo que se conoce como estabilidad o inestabilidad en un sistema dinámico y que veremos como propiedad muy rápidamente en las próximas diapositivas. Entonces, un sistema de tanques también puede verse con un análogo eléctrico. Esa es una ventaja de los sistemas de tanques que son muy intuitivos, pero que tienen un equivalente eléctrico. El agua en un tanque se acumula de la misma forma en la que se acumula la carga en un capacitor. Desde el punto de vista de las ecuaciones, yo tengo una relación de proporcionalidad entre el cambio de la altura de un tanque con respecto a la diferencia en los caudales de entrada y salida. De manera análoga, yo tengo un cambio en el potencial de los extremos de un condensador que resulta ser proporcional a la diferencia entre las corrientes de entrada y salida, ¿cierto? Hay una relación de proporcionalidad con las corrientes de entrada y salida, que resulta ser un análogo entre ambos modelos, ¿no es cierto? Eso ocurre con frecuencia en sistemas, obtener o encontrar sistemas que son análogos. Algo que es importante en los sistemas análogos es que en algún punto no puede olvidarse de que esto es un sistema eléctrico, que esto es un sistema de tanques. Esta abstracción nos lleva al mismo resultado. Yo le aplico una señal escalona a un sistema de estos o a un sistema de estos, el comportamiento de ese sistema de tanques o de ese sistema eléctrico resulta ser igual desde el punto de vista del análisis de las señales, ¿no es cierto? La abstracción me permite olvidarme de la característica física de los sistemas. En sistemas yo puedo conectar sistemas en serie y dos sistemas en serie eh, pues básicamente tenemos que las señales fluyen entre un sistema y el siguiente, ¿cierto? O puedo conectar sistemas en paralelo, la misma señal llega a los dos sistemas, cada uno genera su señal que se suma para generar una salida. Entonces, conexiones en serie o en paralelo. Algunas propiedades básicas de los sistemas. Los sistemas con memoria. Un sistema con memoria, pues es un sistema capaz de recordar lo que ha ocurrido en el pasado, básicamente. Un sistema que está representado como la suma de eventos que ocurrieron anteriormente. Fíjense que K viene desde menos infinito hasta n. Quiere decir que voy sumando las cosas que ocurrieron en el pasado y eso caracteriza el estado actual. Eso es un sistema con memoria. Desde el punto de vista del tiempo continuo, un sistema cuya señal de salida y de t es igual a la integral desde menos infinito hasta t de lo que ha ocurrido en el pasado, es un sistema con memoria, ¿cierto? Entonces, esta es una característica pues, de sistemas dinámicos, sistemas con memoria. También tenemos sistemas invertibles. Entonces, yo tengo un sistema es invertible si al poner en serie el sistema y su versión inversa, entonces a la salida obtengo la misma entrada. Yo aplico la señal de entrada al sistema que me da una señal Y de n. Si yo le aplico Y de n al inverso de ese sistema, pues voy a obtener W de n que es igual a X de n. Básicamente porque tengo una versión inversa de ese sistema y por lo tanto a la salida tengo la misma señal original. Entonces, sistemas invertibles. También tenemos sistemas causales. Los sistemas causales son aquellos en los que la salida no depende de la entrada actual o pasada.
Son sistemas que no son predictivos. Entonces, fíjense este sistema que no es causal. Si tengo un Y que depende de X de N, pero que también depende de un X de N que ocurrió anteriormente, es un sistema no causal, ¿cierto? Perdón, es un sistema, perdón, este sistema está definido con base en una señal futura, ¿cierto? Entonces, X de N más 1 en el instante siguiente. Es un sistema no causal porque los sistemas causales solo dependen de la entrada actual y del pasado, no del futuro. No son sistemas predictivos, ¿cierto? ¿Qué son sistemas estables? Sistemas estables, desde el punto de vista formal de la definición, son sistemas que responden de forma acotada ante una entrada acotada. Es decir, un ejemplo muy típico de sistema estable e inestable es un péndulo. Si yo tengo el péndulo hacia abajo y lo perturbo, entonces después de un tiempo el péndulo va a volver a su posición original. Ese es un sistema estable que regresa a su condición original. Un sistema inestable puede ser un péndulo invertido cuya posición original está por aquí, pero que si yo perturbo, se separa de la posición original y nunca regresa a ella. Por lo menos, pues si no lo forzamos, ¿no es cierto? Entonces, ante una perturbación, el sistema deja de estar o se separa del punto de equilibrio y nunca regresa. Eso es característico de un sistema inestable. Entonces, sistemas estables e inestables. Finalmente, sistemas invariantes en el tiempo. Sistemas cuya característica no cambian independientemente de que pase el tiempo. Yo le puedo aplicar un retardo o un adelanto a la señal de entrada de un sistema y se genera el mismo retardo o adelanto en la señal de salida, ¿cierto? Eso es un sistema que resulta ser invariante en el tiempo. Los sistemas lineales cumplen el principio de superposición. Yo creo que todos estamos familiarizados con el principio de superposición. El principio de superposición cumple pues que yo puedo sumar dos señales a la entrada que generan dos salidas que puedo sumar y que también puedo ponderar. Si yo pondero las señales a la entrada, pues obtengo las señales ponderadas a la salida, ¿cierto? Sistemas lineales que cumplen el principio de superposición. Entonces, hoy hablamos de temas que están en el capítulo 1 del libro de Oppenheim, Señales y Sistemas. Hablamos de la simulación 1. Por favor, revisen. En el Moodle les aparece la simulación 1 para que recuerden los temas relacionados. Para la próxima semana, entonces, tendremos sobre el capítulo 2, vamos a ver lo que son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Entonces, por favor, revisen el capítulo 2 del libro de Oppenheim. Vamos a hablar de sistemas lineales en tiempo continuo. ¿Listo? Y en tiempo discreto. De hecho, vamos a empezar por sistemas en tiempo discreto. Entonces, lectura recomendada para la próxima semana. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? Con esto terminamos la presentación del día de hoy. ¿Alguna pregunta? Muy recomendado el que vayan haciendo pues lectura, las lecturas recomendadas. En este caso, les recomiendo las lecturas del libro, ¿cierto? El libro de Oppenheim. Espero que todos pues lo hayan podido conseguir. Y vayan mirando las simulaciones para que vayan aterrizando cosas. Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? ¿No? Bien, entonces con eso finalizamos la presentación del día de hoy.